Today we are going to learn and practice basic questions and answers in Spanish with tú and usted. Diálogo 1. Using tú. Hello, how are you? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hello, I'm fine. And you? Hola, estoy bien. ¿Y tú? I'm great, thank you. Estoy genial, gracias. What's your name? ¿Cómo te llamas? My name is Elena, and you? Me llamo Elena. ¿Y tú? My name is Miriam. Yo me llamo Miriam. Hey, where are you from? Oye, ¿de dónde eres? I am English. Yo soy inglesa. I'm Spanish. Yo soy española. Do you speak English? ¿Hablas inglés? Yes, I speak English and Spanish. Sí, hablo inglés y español. Do you speak other languages? ¿Hablas otros idiomas? I speak a bit of Italian, and you? Hablo un poco de italiano. ¿Y tú? I don't, but I'm learning French. Yo no, pero estoy aprendiendo francés. How cool. Qué guay. Where do you live? ¿Dónde vives? I live in London, and you? Vivo en Londres. ¿Y tú? Me too. Yo también. Whereabouts in London? ¿En qué parte de Londres? I live in the south of London. And you? Yo vivo en el sur de Londres. ¿Y tú? I live close to the Big Ben. Yo vivo cerca del Big Ben. How many people are there in your family? ¿Cuántas personas hay en tu familia? In my family, there are 3 people. En mi familia hay 3 personas. And what about yours? ¿Y en la tuya? In mine there are 5. En la mía hay 5. Do you have brothers or sisters? ¿Tienes hermanos o hermanas? Yes, I have a brother. And you? Sí, tengo un hermano. ¿Y tú? I'm an only child. Yo soy hija única. And do you have pets? ¿Y tienes mascotas? No, I don't have pets. And you? No, no tengo mascotas. ¿Y tú? I have a hamster and a dog. Yo tengo un hámster y un perro. What do you like to do in your free time? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? I like to play tennis with my friends. A mí me gusta jugar al tenis con mis amigos. And you? ¿Y a ti? I like to take photos. A mí me gusta sacar fotos. Diálogo 2. With usted. Hello, how are you? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hello, good, thank you. And you? Hola, bien, gracias. ¿Y usted? I'm very good, thank you. Estoy muy bien, gracias. What's your name? ¿Cómo se llama? My name is Miriam. And you? Me llamo Miriam. ¿Y usted? My name is Pedro. Yo me llamo Pedro. Where are you from? ¿De dónde es? I am Spanish. Yo soy española. I am Spanish too. Yo también soy español. Do you speak English? ¿Habla inglés? Yes, and you? Sí, ¿y usted? Me too. Yo también. Do you speak other languages? ¿Habla otros idiomas? I speak a bit of German. And you? Hablo un poco de alemán. ¿Y usted? I don't, but I'm learning Mandarin. Yo no, pero estoy aprendiendo chino. I would love to learn it. A mí me encantaría aprenderlo. Where do you live? ¿Dónde vive? I live in England. And you? Vivo en Inglaterra. ¿Y usted? I live in Wales. Yo vivo en Gales.
How many people are there in your family? ¿Cuántas personas hay en su familia? In my family, there are 4 people. En mi familia hay 4 personas. And what about yours? ¿Y en la suya? In mine, there are 3. En la mía, hay 3. Do you have siblings? ¿Tiene hermanos? Yes, I have a sister. And you? Sí, tengo una hermana. ¿Y usted? I have a younger brother. Yo tengo un hermano pequeño. And do you have pets? ¿Y tiene mascotas? No, I don't have pets. And you? No, no tengo mascotas. ¿Y usted? I have 2 dogs and a cat. Yo tengo 2 perros y un gato. What do you like to do in your free time? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? I like to travel. And you? A mí me gusta viajar. ¿Y a usted? I like to go shopping and I love traveling too. A mí me gusta ir de compras y también me encanta viajar. Now let's analyze the differences between tú and usted. With regular verbs, you just need to remember that tú has an S at the end of the verb and usted doesn't. Por ejemplo, estás, está. Vives, vive. Hablas, habla. Tienes, tiene. And if the verb is a reflexive verb, such as llamarse, we will also need to change the reflexive pronoun, como te llamas or como se llama. With irregular verbs, you will have to learn the correct form for each personal pronoun. So, for example, with where are you from, you will need to know the present tense of the verb to be, ser, in this case, eres and es. But there will be some other questions where the verb will not vary and instead you only change the possessive adjective in the question. ¿Cuántas personas hay en tu familia? ¿Cuántas personas hay en su familia? And finally, with the verb gustar, we will have to change 2 things, the indirect object pronoun and the possessive adjective. For tú, we will have to say, ¿qué te gusta hacer en tu tiempo libre? And for usted, ¿qué le gusta hacer en su tiempo libre? And that's it for today. And if you like this video, don't forget to subscribe to my channel and click the notification icon so you don't miss out any of my videos. Buen trabajo. Hasta la próxima clase.